Bienvenidos al webinar BOP número 49, hoy 25 del 3 del 26, 25 de marzo de 2026. Hoy nos adentramos en la vida salvaje de la IA generativa. Es que tengo que decirlo así porque el título es espectacular. Juan Carlos García Melián es espectacular, abogado de Melián Abogados aquí en Tenerife, aunque lo conocen en medio mundo ya. Es un honor tenerlo hoy con nosotros para hablarnos desde un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, sobre todo los técnicos, no los más juristas o más de normativas, etcétera. Discúlpenme si me meto la pata en alguna cosa de estas, pero es otro punto de vista, ¿no? Y otras formas de pensar también que debemos tener en cuenta un poco todos, ¿no? Bueno, también tenemos con nosotros a Carlos Alberto González Delgado, director de estrategia, automatización y datos de Caja 7. Hola Carlos, buenos días. Hola, muy buenas José Luis y muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues desde que como director de estrategia de Caja 7 y cofundador con José Luis de esta cátedra y promotor, trasladarles en general a todos el orgullo de la labor de estos ya pues, 6-7 años divulgando. Contarles una anécdota, ¿no? Esto de la inteligencia artificial. Allá por el año 2018, precisamente estábamos viendo temas de inteligencia artificial. Le quitamos de hoy el apellido generativa. Y hicimos un grupo de gente, traímos un experto de la península y era un foro muy cerrado, había poca gente que tenía estas inquietudes. Y vinimos unas 20 y pico empresas y fuimos el núcleo duro, lo que hoy conocemos como la cátedra de Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Por tanto, 7 años después, seguir aquí y tener invitados como Juan Carlos García Melián, pues es un orgullo, ¿no? Para cumplir nuestra misión como cátedra, ¿no? Que es cerca a la que tiene Caja 7, que es ayudar a crecer a la comunidad donde vivimos. Y en este caso, pues, la inteligencia artificial generativa aplicada en el uso empresarial, pues está siendo y va a ser una herramienta que va a ir a más. Y bueno, pues yo sin más, pues agradecer siempre a José Luis su liderazgo, unión, a todos los compañeros que forman el equipo de dirección de la cátedra y a José Carlos por aceptar nuestra amable invitación y que estamos deseosos de que empiece ya y conocerlo. Muchísimas gracias. Bueno, que rápidamente que el curso portal no sé qué. ¿Puede cerrar un micro, porfa? No aún se los tramos. Bueno, Juan Carlos, abogado en Tenerife, experto en contratación pública y un montón de cosas más, pero bueno, destacar esa parte, miembro del Observatorio de la Inteligencia Artificial, formado por profesionales interesados en la IA, autor de libros de inteligencia artificial, sobre todo para las administraciones públicas, tiene un montón de artículos, un montón de posts en LinkedIn, es muy asiduo, es muy conocido en muchos entornos por sobre todo en contratación pública, fue lo que se me quedó muy grabado a mí con los cómics aquellos de los personajes, ¿no? Que habían dentro de aquello, estaban muy bien, una forma muy didáctica también de explicarlo, estaba genial. Y a nivel particular, incluso en relación conmigo y con la universidad, hace 10 años por lo menos, nos invitó, o más incluso, a unas charlas de Open Data que vimos en los salones de Caja 7, además. Mira por dónde se unen las cosas otra vez. Estuvieron muy bien, la verdad que un precursor en todos estos temas, hace ya 12 años, 10, 12 años por ahí. Y luego también en otro temita que nos ayudó en un trabajo fin de grado de informática, de la ingeniería informática, para unos temas de transparencia y que luego incluso al final se lo enseñamos al comisionado de transparencia de Canarias.
para Tenerife. Fue para Tenerife y la verdad que nos ayudó, nos enfocó el tema un poquito de cómo pedir los datos, etcétera, que es una parte más normativa, más legal, como tocaba en aquel momento, ¿no? Con lo cual, la verdad que nuestra experiencia con Juan Carlos García Mellán, la verdad que es estupenda y hace un mes y pico tuvimos una reunión con él para animarlo a este webinar, no hizo falta animarlo, enseguida lo que quisiéramos y colaborar con la cátedra lo que esperábamos también. Y nada, salió el tema este y evidentemente dijimos, esto es un webinar sí o sí, con lo cual nosotros ya nos callamos y todo tuyo, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, José Roda, y muchas gracias por la presentación. Muchas gracias, Carlos Alberto, y muchas gracias a todos por compartir conmigo este ratito para charlar de inteligencia artificial generativa. Bueno, yo la primera vez que utilicé un modelo de inteligencia artificial generativa para un trabajo jurídico, me llevé una absoluta sorpresa. Me impresionó el tono que utilizaba en su respuesta, lo había ajustado perfectamente a mi pregunta, a la tarea que le había presentado, estaba perfectamente estructurado con un lenguaje técnico muy claro y ciertamente era una respuesta totalmente convincente. Y claro, llevándote, nuestro cerebro a veces nos juega malas pasadas. Y bueno, el cerebro humano tiene la tendencia de identificar que lo que es formalmente correcto, sustancialmente también es correcto. Bueno, a poco que rascabas en la respuesta que me dio la inteligencia artificial generativa, no había dado ninguna. O sea, las referencias jurisprudenciales eran erróneas, los artículos erróneos, incluso los artículos que eran correctos no decían lo que decía la respuesta de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que ahí llega a la conclusión probablemente que ustedes hayan llegado también, que es una herramienta muy, muy potente, extraordinaria, pero que también es extraordinaria para meter la pata, y para meter la pata de la peor manera que se puede meter la pata, que es con confianza. Puede meter la pata por desconocimiento, por olvido, por lo que sea, pero meterla con la absoluta seguridad de que lo que se dice ahí, porque está bien escrito, es correcto, es una de las peores formas de meter la pata. Y también me di cuenta de una cosa muy importante. Me di cuenta que estas herramientas son especialmente potentes cuando las usas en un área de conocimiento que tú controlas. Si estamos hablando de contratación pública, para mí es relativamente fácil, sobre todo en los errores más gruesos, darme cuenta de que me están engañando, ¿vale? Pero si funcionas con estos sistemas, con estos modelos, para trabajar con cuestiones que tú no dominas, que son de otra área de conocimiento, ojo con eso, porque se convierten en un peligro todavía mucho más evidente, ¿vale? Bueno, yo soy abogado y me dedico al derecho administrativo, principalmente a la contratación pública y a la transparencia. Y después de mi época de abogado de medios de comunicación me queda algo de la propiedad intelectual, que de cuando en cuando hago algún trabajillo. Pero en cualquier caso, en mi actividad en la contratación pública he integrado al 100% la inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Y la he integrado, bueno, inicialmente de una manera tímida para la preparación de los contratos. Nosotros trabajamos en gran parte en el área de contratación pública para las administraciones públicas, para el sector público, ¿vale? Nuestro principal cliente es el sector público. También tenemos clientes privados en contratación pública, digo, pero básicamente el sector público. Entonces, la preparación de los contratos fue donde inicialmente empecé a utilizar estas herramientas para hacer estudios de mercado, auditar datos. Después ya lo amplié, lo fui ampliando a otras fases del contrato, ya en la preparación también, consultas preliminares, pero en otras fases del contrato, en las licitaciones para la preparación de los documentos de las licitaciones, etcétera, etcétera. Bueno, actualmente lo utilizo en todas las fases de la contratación.
Y precisamente por usar estas herramientas en la práctica, realmente no es que no me interese, pero huyo de la elevación a los altares de la inteligencia artificial, como si fuera un bálsamo de fierabrás que se aplica a cualquier cosa y que lo soluciona, una especie de don limpio. Y también intento huir de esa visión catastrofista que a veces se nos traslada de la inteligencia artificial. ¿Vale? Me interesa sobre todo cómo va a transformar mi trabajo, cómo va a transformar el trabajo de las personas, cómo va a exigir que se transformen también las organizaciones, y después me interesa principalmente cómo usar de manera responsable estas herramientas. Yo creo que esas son fundamentalmente mis áreas de interés. Por eso la charla la he titulado La vida salvaje de la inteligencia artificial generativa, porque en definitiva no acabamos de domesticarla, pero también a la vista de cómo evoluciona de una manera frenética toda la semana, lo mencionaba Pepe, hay novedades continuas que mejoran, algunas de ellas de forma exponencial la versión anterior. No vamos a ser capaces de domesticarla. No vamos a ser capaces de domesticarla porque va muy por delante de nuestra cultura de uso, va muy por delante de los procesos internos de nuestras organizaciones y sobre todo, en la mayor parte de las ocasiones también va muy por delante de las reglas de responsabilidad que hemos utilizado habitualmente. Por ejemplo, el caso de la propiedad intelectual es un buen ejemplo de cómo hay que transformar esas reglas y adaptarlas a esta nueva realidad. Hoy les traigo un mapa del territorio, ¿vale? En el que más o menos describe el mapa que yo utilizo para identificar esas zonas de ciénagas más oscuras, más peligrosas, dónde están los oasis de este territorio y dónde te puedes mover libremente sin ningún temor. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy es, les voy a trasladar un poco mi experiencia personal en el uso de estas herramientas. Y quiero trasladarles de entrada una idea, porque igual les puede ayudar a aquellos que se acercaron a la inteligencia artificial generativa hace 3 años, hace un par de años, hace un año también, y tenían esa visión de, bueno, esto es un loro que se dedica a repetir, intentando explicar cómo funcionan estos modelos de inteligencia artificial como si fueran, identificándolo con la manera en la que son entrenados estos modelos, ¿vale? Estos modelos se entrenan a partir de la unidad mínima de información con la que trabajan con grandes datasets. Lo primero que se hace es tokenizarlos y al final las respuestas que nos da el sistema lo que hace es predecir qué token sigue al anterior en función de los algoritmos matemáticos. Esta es una explicación que probablemente a los técnicos que asistan a esta charla te estarán llevando las manos a la cabeza, pero bueno, es la explicación que yo siempre doy para la gente que no tiene ni idea, pero que bueno, más que nada es para que pierdan el miedo y pierdan también esa idea de que detrás de la inteligencia artificial hay magia, lo que hay es pura matemática. Pero bueno, esa visión de la inteligencia artificial generativa como un loro estocástico, si se quiere un loro estadístico que repite lo que ha oído, actualmente no es correcta, ¿vale? No es correcta porque al día de hoy, además, ya le digo que la evolución de cualquiera de estos modelos de inteligencia artificial generativa, me refiero a los modelos más importantes, ¿vale? Los que ustedes tienen conocimiento de, estamos hablando de Anthropic, ChatGPT, Gemini, Perplexity, etcétera, etcétera. También los modelos chinos van evolucionando de una forma muy rápida, pero ya son capaces de hacer cosas que no hace un loro, ¿vale? Un loro no es capaz de encadenar acciones, de hacer planificación, de decidir el uso de una herramienta u otra. Ese tipo de cosas son las que hace ya las herramientas de inteligencia artificial y que en modo alguno las podemos identificar con un loro estocástico. Es decir, que ahora mismo la pregunta no es si es capaz de escribir bien,
o de hacer una imagen muy bonita. O sea, aquí la pregunta ahora es si es capaz de encadenar determinadas tareas, pues esas tareas, qué nivel de autonomía, con qué nivel de autonomía las puede hacer, y también la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué sucede cuando se equivoca el modelo largo de lenguaje y te da una respuesta errónea? ¿Quién es el responsable de esa respuesta, ¿no? Para que nos hagamos una idea de la importancia de estos modelos, y que, bueno, todas estas habilidades han ido arrastrando cada vez a más usuarios. Inicialmente en la charla tenía la estadística de julio del 2025, el número de usuarios semanales de ChatGPT era de 700 millones, es decir, 700 millones es aproximadamente el 10% de la población adulta mundial. Bueno, pues la cifra hoy, 6 meses después, es de 6-7 meses después, es de aproximadamente, estamos hablando de 900 millones de habitantes usan semanalmente ChatGPT. Y si nos retrotraemos a la aparición inicial de ChatGPT, a ChatGPT le costó llegar a los 100 millones de usuarios apenas 2 meses. A Facebook, para llegar a esa misma cifra de usuarios, le costó 4 años, y a Instagram le costó 2 años. Para que nos hagamos una idea de en qué nivel se está asumiendo que esto es una herramienta, que estos son herramientas muy útiles según para qué cosas, ¿vale? Bueno, y claro, esas cifras te pueden llevar a hacer pensar que el uso de estas herramientas a nivel profesional pues ha tenido una acogida que prácticamente la estamos usando al nivel de potencial que se puede usar. Y esa es una visión errónea. Para ello me vale un informe que acaba de publicar, bueno, a comienzos de mes, la gente de Anthropic, Massenkoff y McRoy, que son 2 economistas de Anthropic, que es la dueña de uno de los modelos de Claude. Y básicamente lo que ellos dicen es que una cosa es la capacidad teórica de la inteligencia artificial de hacer tareas dentro de una actividad profesional, y otra cosa es la realidad de las cosas, hasta dónde se está utilizando actualmente la inteligencia artificial en esas actividades. ¿Vale? En el caso de mi actividad, el derecho, apenas estamos utilizando un 15% de las posibilidades, que son el 80% de las tareas que se podrían, en las que se podría usar la inteligencia artificial. Básicamente es algo así como tener un Fórmula 1 en la puerta de casa y bueno, sentarnos todos los días al salir de casa en el Fórmula 1 y arrancar el coche para oír la radio, usar simplemente la radio del coche sin siquiera moverlo. Esto, además, se podría justificar porque realmente, y aquí es una de las cosas que me parece fundamental, que hay que atacar desde ya mismo de las organizaciones, es la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Es lógico que no utilicemos el Fórmula 1 para ir a 300 por hora, porque es que realmente ahora mismo poca gente sabe cómo frenar en la curva a 300 kilómetros por hora y no salirte de esa curva, ¿vale? Por eso es tan importante la alfabetización en materia de inteligencia artificial. Y bueno, en este mismo informe de Massenkoff y McRoy se apunta un dato muy interesante. Ellos del estudio que han realizado realmente no concluyen que en ninguna de estas ocupaciones expuestas haya un nivel de desempleo, es decir, que se esté despidiendo gente de manera evidente. Es decir, que realmente todavía eso no ha tenido un efecto en el desempleo. Pero sin embargo, sí apuntan en el informe que hay alguna señal de que empieza una transformación que probablemente se prolongará en el tiempo, pero que ya empiezan a notarse evidencias de esa gran transformación que se está realizando. Y esa señal que aprecian ellos es que aproximadamente el 14%, ha habido una disminución del 14% de la
las posibilidades de entrada de los jóvenes de 22 a 25 años en estas profesiones que están más expuestas al uso de la inteligencia artificial. Es decir, es una puerta que se cierra particularmente ahora mismo para los jóvenes. Más adelante se cerrará para otros rangos de edades. Y además este informe me parece interesante porque nos recuerda que una cosa es la capacidad y otra es la adopción que se haga de la inteligencia artificial. En mi caso, para bajar a la tierra, aterrizar esto de los abstractos a mi caso particular, yo que vengo utilizando, como les dije, la inteligencia artificial desde hace 3 años, he observado que mi trabajo se ha ido transformando y en cierta medida me está pasando lo mismo que le pasa a los programadores que trabajan con inteligencia artificial, ¿no? Al final, tu trabajo se centra más en juzgar, ¿vale?, en decidir, que en ejecutar. Si estábamos hablando de que el trabajo, por ejemplo, de un abogado, que es clasificar, o sea, gran parte del trabajo que hacemos los abogados es un trabajo mecánico, de localizar, clasificar, archivar, tenerlo a mano, y después ya cuando se trata de un caso particular, ir tirando de todos esos recursos que has ido organizando para elaborar, para ejecutar tu trabajo, ¿no? Pues mi trabajo se está desplazando de esa ejecución, se está desplazando cada vez más al trabajo verdaderamente jurídico, que es decidir por dónde caminar, juzgar qué es lo que me está entregando la inteligencia artificial, dirigir por dónde tiene que ir. Si estamos hablando metafóricamente de buscar una aguja en un pajar, que es lo que normalmente ese es el trabajo de un abogado, dar con la clave, se trata, en mi caso se ha transformado en decidir qué es lo que hay que buscar, qué aguja es la que hay que buscar, identificar esas agujas y decidir cuál utilizar y cuál no, y después ser responsable de las decisiones que yo tome, ¿vale? Es decir, que desde esa perspectiva se va desplazando mi trabajo y se va convirtiendo en un embudo. Por eso decía que me pasa lo mismo que a los programadores, que claro, cuando tú enjuicias lo que te hace la máquina trabaja muchísimo más rápido que tú, y claro, al final hay un cuello de botella que eres tú, que es el que un poco tiene que aprobar, el que tiene que evaluar los resultados que has obtenido de estos modelos de inteligencia artificial. O sea, sobre todo ahora que ya no estamos ante unos modelos de inteligencia artificial que hacen una sola cosa. La mayor parte de ellos son multimodales y la verdad es que las tareas se complican cada vez más. Por ponerles una anécdota de mi práctica profesional, la primera vez que utilicé ChatGPT, específicamente para hacer un pliego de cláusulas administrativas particulares, bueno, le dije que me hiciera un pliego, ¿vale? Por supuesto, lo que me entregó no servía absolutamente para nada. Eso era al comienzo de mi práctica. Estamos hablando de hace 3 años, a comienzos de enero del 2023, y realmente el resultado fue penoso. 6 meses después, ya empezaba a trabajar ya estaba trabajando al nivel de crear informes, de diseñar recursos en materia de contratación, para recursos especiales en materia de contratación, de diseñar informes desde el lado de la administración cuando recibe un recurso frente a cualquiera de sus actos. Es decir, ya había cierto nivel en el uso. Y un año después estaba transmitiendo mi experiencia profesional en el ámbito de la contratación pública a empleados del sector público. ¿Ahí qué es lo que había cambiado? Bueno, aparte de cambiar los modelos que van como motos,
si esto fuera un taller de inteligencia artificial, hoy les podría contar una cosa y probablemente la próxima semana ya estaría desfasado, porque es que resulta que ese modelo de inteligencia artificial generativa ya eso lo ha perfeccionado, lo hace de otra manera o se le ha incorporado cualquier otra utilidad, ¿vale? Pero lo que había cambiado realmente era yo en mi manera de entenderme con la máquina, ¿vale? Ahí es importante adquirir esa técnica que te permite comunicarte de manera más eficiente con el modelo de inteligencia artificial generativa. Por poner un caso muy sencillo, trabajando con Notebook, preparando un taller, me di cuenta que, claro, que cuando etiquetaba el nombre de los archivos fuera de lo que hacemos todos siempre, ¿no? Que ponemos documento, versión final, incluso le metemos ahí la fecha con unos guiones bajos y tal, para saber de qué va la cosa y de cuándo es el documento. Pero bueno, me di cuenta que si en el nombre del documento le incorporamos al inicio una etiqueta con unos corchetes y le decimos que ese documento es una norma y todos los documentos que son normas llevan la misma etiqueta y todos los documentos que son parte del expediente pues llevan un corchete con expediente y alegaciones de la empresa pues llevan una etiqueta que pone alegaciones. Me di cuenta cuando trabajaba con Notebook LM, que es un modelo de inteligencia artificial generativa que recomiendo que experimente, que debajo tiene Gemini, que es del propietario de Google, y además la versión gratuita ya es muy potente y te permite por lo menos tomar la decisión de bueno, suscribirte una cuenta profesional de empresa, ¿vale? Las cuentas para uso profesional recomiendo siempre que sean cuentas de empresa. Bueno, pues a partir de esa decisión es muy fácil tomarlo. Bueno, pues decía que los resultados que me estaba dando Notebook LM utilizando esta técnica eran asombrosamente mejores que los que me daba cuando no porque realmente al incorporarle la etiqueta, lo que estaba haciendo es estructurar la información de tal manera que me estaba ahorrando minutos de computación para que el propio modelo de inteligencia artificial pueda interpretar ese documento donde lo encaja, ¿vale? Bueno, pues ahí yo creo que más o menos ya lo iba teniendo claro, pero yo creo que la conclusión fundamental es que cuando trabajas con los modelos de inteligencia artificial generativa es conveniente trabajar con método, ¿vale? Tener un método, porque si no, corres el riesgo de perderte por el camino. Y ahí, o sea, la cuestión ya no es de naturaleza tecnológica. Yo creo que la principal dificultad para acceder a buenos resultados, a que el modelo de inteligencia artificial, abrir la llave que te permita acceder a unos resultados óptimos, que es lo que tú estás buscando, tiene mucho que ver con el método que utilices. Bueno, y en relación al método que utilice, le voy a contar más o menos 5 reglas que yo tengo en la mesilla de noche para el uso diario de los sistemas de inteligencia artificial, de los modelos de inteligencia artificial generativa. En primer lugar, ya lo mencionaba en los preámbulos de la charla Pepe, está el utilizar estas herramientas como un copiloto. Tú eres el que dirige la nave y tienes un asistente al lado al que le entregan los mandos muy puntualmente, pero básicamente lo que te hace es ayudarte para que no te pierdas, orientarte, lo típico, o sea, en el ámbito de la abogacía, lo que antes era un pasante, ¿vale? La persona que te buscaba la jurisprudencia te archivaba, te hacía la parte más tediosa y a partir de ahí se iniciaba su aprendizaje. Pues un poco tomando el modelo también de Ethan Mollick, yo creo que la decisión más inteligente que yo he tomado es enfocarlo a usarlo como una herramienta auxiliar, ¿vale? Alguien, ¿vale? Decirlo así de una manera, que sabe de todo, que tiene una visión 360 del conocimiento, pero no tiene ninguna experiencia, ni tiene ningún criterio, ningún juicio para orientar su respuesta. Eso lo tienes que poner tú. Y en relación a este tema,
Lo que quería decir es que yo personalmente no soy partidario de automatizar determinadas tareas complejas. Estoy hablando de la contratación pública. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, la redacción de documentos complejos del expediente, llámese pliego de cláusulas administrativas particulares, si fuera un técnico, pliego de prescripciones técnicas, o la memoria del contrato en la que se concentra todo lo que hay que justificar en un expediente de contratación. Yo no soy partidario de automatizar esas tareas, porque por lo mismo que les decía al comienzo, es decir, el cerebro humano, la tendencia es a dar por bueno algo que en la forma parece espectacularmente bueno. Y puede que no sea así. Es decir, y a mí me cuesta menos supervisar cada parte de la que voy ejecutando que no supervisar el documento por entero. Y además, si espero que automatizo toda la redacción y me da el documento por entero, yo le digo, corro el riesgo de darlo por bueno, y además también pierdo un poco el contacto con el expediente administrativo. Yo, con el uso de la inteligencia artificial, lo que no quiero que pase es que yo tenga menos conocimiento que el que tenía antes del porqué de cada coma, de cada frase, por qué lo puse. Es decir, que yo tengo que saber tanto o más que lo que sabía antes sin usar la inteligencia artificial. Y eso, la manera que he encontrado de lograrlo es trabajar por partes, ¿vale? Primero voy a trabajar el objeto del contrato, voy a justificar las necesidades, el CPV que voy a utilizar, después me voy a los criterios de adjudicación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es mi visión y la verdad es que, por supuesto que hay tareas que se pueden automatizar, pero recomiendo que para trabajos complejos no recurramos a la automatización, porque en cierta medida se pierde el control del trabajo que vas a entregar, y no olviden que si va con tu firma, el responsable eres tú. Bueno, segunda regla, utilizar las técnicas adecuadas. Hay muchas técnicas para poder comunicarte de manera mucho más eficiente con la inteligencia artificial. Este acrónimo claro me sirve a mí para recordar que tengo que darle contexto, que le tengo que dar los límites, la respuesta, la acción que quiero que me haga, el trabajo que quiero, la tarea que quiero que me haga, los requisitos para la ejecución de esa tarea, y después también el formato en el que quiero que me lo entregue. Quizás de estas 5 cuestiones, la más problemática sea los límites, ¿vale? Si yo tuviera aquí un pasante en el despacho, no tendría que decirle, no te inventes las normas, justifícame de dónde sacaste ese artículo, ¿vale? A la inteligencia artificial sí que hay que dejarle claro, a la inteligencia artificial generativa, que cualquier referencia a cualquier norma la tiene que haber comprobado, que me tiene que entregar el trabajo de tal manera que yo pueda comprobar que las referencias son correctas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú le tienes que dar por dónde, en qué terreno de juego se tiene que mover para entregarte algo que se ajuste más o menos a lo que tú estás buscando. Una cosa fundamental también, quizás haya gente que piense que se case con un solo modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Aquí en el despacho, mis compañeros son fan de ChatGPT. Pero yo, que en cierta medida hago el uso más avanzado de estos, me he dado cuenta que cada uno de estos modelos tiene una habilidad específica. ChatGPT a mí me parece una herramienta extraordinaria para en la parte creativa, ¿vale? Si necesito crear el esqueleto de un informe, ChatGPT es la herramienta ideal. O, ya le digo, desde cero crear algo me parece la herramienta ideal. Si necesito trabajar con documentos muy largos y de nivel, utilizo Gemini. Si necesito precisión, la precisión que necesitamos a nivel legal, utilizo Claude. Y si necesito una herramienta que además de darme respuestas rápidas, me permita evaluar con las referencias en tiempo real las referencias que me puede dar otro modelo de inteligencia artificial, de jurisprudencia, de doctrina, de lo que sea, utilizo Perplexity, ¿vale? Y después, imágenes de calidad que utilizo,
pues un poco antiguo, porque ahí está Nano Banana de Gemini, pero sigo utilizando Midjourney, ¿vale? Es decir, que al final tú mismo te vas componiendo esa caja de herramientas a la que recurres según para qué tarea y construyes tu propio flujo de trabajo. De ordinario, el flujo de trabajo que yo realizo, por ejemplo, para el examen para la contestación de recursos especiales en materia de contratación, lo que hago es eso, se lo entrego al Claude, la contestación que me da Claude la examino yo, le entrego la parte que me preocupa, se la entrego a Perplexity, para que haga un examen crítico. El resultado de ese examen crítico, es decir, examen crítico me refiero a que revise la jurisprudencia, los artículos que menciona, la doctrina y después la coherencia del texto. Él me da su opinión y yo a partir de ahí le digo a Claude que considere el incorporar esta o aquellas de las observaciones que me había hecho Perplexity, y al final se establece un diálogo. Por supuesto, yo soy el que toma la decisión final, porque yo tengo una visión distinta que la que puede tener el modelo de inteligencia artificial generativa, que está basada en mi experiencia y por ejemplo, en la decisión de prescindir de determinados argumentos. O sea, yo considero, por ejemplo, un recurso especial en materia de contratación, a la hora de elaborarlo, hay que concentrarse en los argumentos relevantes. Yo he visto algunos recursos de 70 páginas. Digo, claro, el miembro del tribunal que examine ese recurso, al pobre le entra una depresión, y también yo creo que es poco inteligente distraer al que va a enjuiciar ese asunto con cuestiones menores que al final no llegan a algún lado, que bueno, que pueden apuntar que el expediente es un desastre, pero que no te llevan. Hay que concentrarse en los elementos pilares que hacen que vaya a prosperar ese recurso. Bueno, pues lo que decía, háganse con una buena caja de herramientas de inteligencia artificial y utilícenla dentro de su flujo de trabajo según para qué cosa encajen cada una de las herramientas, las habilidades que ustedes mismos con la experiencia van a identificar en cada una de ellas. Importante, documenten todo lo que hagan, porque muchas veces identificamos una instrucción que nos ha funcionado bien y se acaba perdiendo por ahí. Yo creo que las instrucciones que funcionan, también las que no funcionan, es conveniente anotarlas, una especie de bitácora, de diario, para poder aprovechar el trabajo que ya hayamos realizado y no volver a repetir los errores en los que hayamos incurrido. Y eso, ya les digo que es una herramienta que también es de sentido común. Y después una regla que no hay que perder de vista. O sea, la calidad de la respuesta de los sistemas de inteligencia artificial en general depende de la calidad de los datos. Si los datos los tenemos sin estructurar, sin etiquetar, son una auténtica basura, la respuesta del sistema de inteligencia artificial va a ser de baja calidad. Eso no hay que perderlo de vista con la inteligencia artificial generativa, a la que no hay que atiborrar de información irrelevante. Si tú estás trabajando con Notebook LM, las fuentes para trabajar con Notebook LM, igual que para trabajar con cualquier inteligencia artificial generativa, tienen que ser pertinentes y oportunas. No le des información que no viene al caso, o un documento en el que solo es aprovechable de 300 páginas, solo una se refiere al asunto que con el que estás trabajando, ¿vale? Bueno, yo creo que esto quizás a ustedes, yo ya lo he experimentado, es decir, que la inteligencia artificial, eso de que te quita tiempo de trabajo, eso no es cierto del todo, ¿vale? Lo que hace es intensificar el trabajo. ¿Por qué? Porque hay una baja fricción para el comienzo de tareas con el uso de la inteligencia artificial generativa. Empezar algo nuevo no te cuesta nada. Yo mismo en mi trabajo soy capaz de hacer cosas que nunca me atreví a comenzar porque no tenía tiempo suficiente para emprenderlas, pero ahora
con el apoyo de la inteligencia artificial generativa, dentro de mi área de conocimiento, puedo realizar tareas que nunca había considerado hacer y ahora sí. Eso lo que produce es un cierto bucle de ansiedad, es decir, más ritmo, más tarea, más horas ocupadas, más expansión del alcance del trabajo. Eso te introduce en un cierto síndrome de ansiedad por el uso de la inteligencia artificial, que algunos autores que han estudiado este fenómeno, o sea, Aruna Ranganathan y Jingi Maggie Ji, en un informe que publican en el Harvard Business Review, aportan una idea para solucionar este bucle que se crea con el uso intenso de la inteligencia artificial generativa, que es el de procurarte una práctica. Idear unos ciclos de trabajo, unas reglas, unas pausas, una secuenciación, crear criterios para identificar de manera inmediata cuándo procede a utilizar la inteligencia artificial y cuándo no, y sobre todo también para crear dentro de ese ecosistema de trabajo controlado para que no se te desmande el uso de la inteligencia artificial generativa, crear espacios de comunicación con otros seres humanos. En definitiva, acaba siendo todos los que asistimos a congresos siempre acabamos valorando mucho los espacios de intercambio, ese café, ese entre pasillos y tal, esa conversación, esos intercambios se valoran mucho más que por ejemplo, si estará en un congreso, pues del mismo congreso. En el sector público, esto que estoy diciendo tiene más importancia en la medida que no solo estamos hablando del uso eficiente de la inteligencia artificial, lo más eficiente posible, es decir, que no se convierta en la perspectiva que estaba comentando ahora en este último momento, de que no se convierta en algo que te produce ansiedad. Tiene más importancia porque no solo estamos hablando de la eficiencia, sino estamos hablando de la trazabilidad, de la confianza pública y en última instancia también de la responsabilidad. Y dentro de estas notas en relación al uso de la inteligencia artificial generativa, esta ansiedad que te puede generar su uso también viene alimentada por la existencia de unos riesgos. Riesgos que son ilimitados, casi ingentes. Llega a abrumar la cantidad de riesgos que hay alrededor del uso de la inteligencia artificial generativa. Hinton, que es premio Nobel de Física y uno de los pioneros de la inteligencia artificial, nos aconseja tratar cada riesgo de forma aislada. No se pueden confundir los riesgos o tratarlos de manera global, agrupado, porque eso te lleva a un nivel de ansiedad y a la imposibilidad de adoptar medidas para solventar cada uno de los riesgos. Hay que tratarlos de manera individual, por separado y de forma aislada. Bueno, y en mi práctica profesional yo he hecho algo parecido. Estos son los riesgos que yo tengo identificados. Las alucinaciones, ya han visto que la inteligencia artificial generativa inventa a saco. El sesgo, la privacidad y la responsabilidad, o dicho de otro modo, asegurarnos que trabajamos responsablemente con estas herramientas. En relación a las alucinaciones resulta destacable, resulta mencionable, ¿vale? Porque yo creo que cada tanto nos sorprende en la prensa el caso de algún abogado o algún juez, en algunos casos, que ha utilizado tal cual le ha venido las referencias que le da los sistemas de inteligencia artificial generativa, llámese sentencia, artículos que han sido completamente inventados por la inteligencia artificial generativa, que no olvidemos que las alucinaciones, por explicarlo así de una manera muy gráfica, para el modelo de inteligencia artificial generativa es más importante contestarte que contestarte bien, y si no lo sabe, se lo inventas, algo que le hayas dado como límite en la invención de esas referencias, ¿no?
Y decía que en relación a este tipo de casos muy evidentes de uso de estas alucinaciones, Damien Charlotin es un investigador que en su página web va registrando todos los casos de los que tiene noticias en este sentido, y también los casos que les envían los va incorporando a una base de datos que realmente es una fotografía del uso irresponsable de la inteligencia artificial generativa. En el ámbito de la protección de los datos personales, el uso de la inteligencia artificial generativa cambia totalmente la película. Aquello que antes por ocultación resultaba anónimo ya no es suficiente. La inteligencia artificial es capaz de unir los puntos, siquiera incluso puntos que son remotos y desconocidos, y a través de esos pequeños datos acabar identificando a una persona, ¿no? Yo escribí sobre este tema algún artículo y que iba bueno, un podcast que vi que estaba ilustrado, un podcast, no, era un post en un artículo que estaba ilustrado con la fotografía de un carnet de identidad, con el dedo gordo tapaba la foto, pero dejaba entrever algunos rasgos de la cara y después tapaba también algunos de los números del carnet. Total que al final la inteligencia artificial era capaz de saber quién era la persona que se escondía detrás de esa ocultación. Es decir, que estamos hablando de si ya existían problemas en relación a los datos personales, ahora se multiplica este riesgo porque las posibilidades de identificar cualquier persona de manera directa o indirecta son mucho más evidentes. En relación al sesgo, como uno de los riesgos, está claro. Es decir, si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, una herramienta para facilitar la concesión de crédito, para automatizar la concesión de crédito, lo alimentamos con los 10 últimos años, con los expedientes de concesión de crédito de los 10 últimos años, y ahí resulta que en esas decisiones había un sesgo, eso, al meterlo en la máquina y convertirlo en un algoritmo alimentado con datos sesgados, lo que produce son resultados sesgados y los proyecta hacia el futuro. Y ese es uno de los riesgos a la hora de considerar las respuestas que nos da un sistema de inteligencia artificial. Es decir, ojo, que puede estar sesgada la respuesta por los datos. Si nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer un informe jurídico, el contexto que le damos son resoluciones únicamente en un sentido, probablemente al utilizar esos documentos como referencia, la respuesta esté sesgada por esos documentos que nosotros le hemos dicho que aquí tienes estos ejemplos. Bueno, resulta que los ejemplos no son representativos, ¿vale? Y están sesgados hacia un resultado específico. Y aquí está la clave, es decir, cómo usamos responsablemente, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay que tener, cuando se deja de conceder o se deniega una licencia, ¿quién es el responsable? O sea, una licencia, digo, utilizando un sistema de inteligencia artificial, es decir, ¿quién es el responsable ahí? La máquina, no estaba correctamente entrenado el sistema o porque hubo o sea, el fabricante, el alcalde, ¿quién es el responsable? Yo creo que ahí hay un esfuerzo que se realiza en el Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, pero sinceramente ese esfuerzo de atribuir la responsabilidad se realiza en función de las obligaciones que para cada uno de los sujetos prevé el reglamento. Pero hablando en términos de responsabilidad, la verdad es que tengo la sensación de que estamos un poco en terreno de nadie y bueno, o sea, vamos a ver en la realidad cómo se atribuyen las responsabilidades a los distintos sujetos que intervienen en una metedura de pata. Pues en principio, ahora mismo el responsable es el que firma la metedura de pata como propia, ¿vale? Aunque haya intervenido un sistema. Pero, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual esto se ve muy evidente, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable del uso la verdad es que es complejo, el tema de la responsabilidad es muy complejo. Bueno,
el reglamento de inteligencia artificial intenta acotarlo. Las últimas noticias en relación al reglamento de inteligencia artificial pone de manifiesto una anécdota, ¿vale? Una anécdota que está recogida en un artículo que publicaba Time, que recordaba la reunión que tuvo el equipo rojo de Anthropic para examinar si uno de los modelos que iban a poner en el mercado era capaz de crear armas biológicas. O sea, el equipo rojo en las grandes empresas es un equipo aislado que no tiene nada que ver con la ejecución de los trabajos, que examina y evalúa el alcance, si eso es lo que realmente se pretendía, si no, y hace un examen final antes de entregar el trabajo al público. Y en este caso se reunieron en un hotel en Santa Clara para ver si era capaz de hacer armas químicas. Bueno, la conclusión al final fue que sí, que era capaz de hacer armas químicas, que tenían que corregir las barandillas dentro de las cuales se tiene que mover el sistema de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial en sus respuestas. Pero quizás lo más relevante es un poco la descripción de la situación que hacía el jefe del equipo rojo, que lo que decía es que, bueno, igual que cuando éramos niños y estábamos jugando, siempre pensábamos que ante cualquier problema había una habitación llena de adultos. En el caso que nos iban a resolver el problema, en el caso de la inteligencia artificial, no hay una habitación llena de adultos. Aquí las meteduras de patas se pagan y se pagan caras. Por eso el tema de la responsabilidad, la necesidad de la gobernanza, y es el papel del reglamento de inteligencia artificial, que por cierto anda ya preparándose un retraso en la cumplimentación de ciertas obligaciones, porque, bueno, yo a la Unión Europea le compro la idea, es decir, estos sistemas son tan potentes que implican tantos riesgos para las personas que hay que colocar a las personas por delante y después el desarrollo tecnológico. Yo creo que esa idea la compro. Lo que no acabo de comprar, ¿vale? Y en esta diapositiva está algunos de los retrasos que se producen en la aplicación de alguna normativa, entre otras razones porque ni siquiera todos los estados ya tienen nombradas la autoridad que va a velar por el cumplimiento de la norma. Decía que claro, una cosa es regular, la gobernanza es necesario, pero claro, eso hay que acompasarlo con la inversión en inteligencia artificial generativa. Y esto viene a cuento de una frase que pronunció Joshua Bengio en la cumbre de seguridad de París, o sea, a comienzos de año, febrero de este año, en la que señalaba que, claro, bien, lo de la necesidad de la gobernanza y todo eso está bien, pero el desarrollo de la inteligencia artificial está muy relacionado con el poder. Es decir, aquellos países que pongan todo su empeño en el desarrollo de la inteligencia artificial, así pura y dura, sin tener en cuenta la gobernanza, están adquiriendo poder. Poder sin control, pero están adquiriendo poder. Y que en definitiva, y venía a traer una frase que había dicho el primer ministro canadiense, Carney, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y eso traído a lo que sucede en Europa, lo que nos está pasando quizás sea que nos hemos concentrado en exceso en la regulación y muy poco en invertir en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial soberanos en Europa. Y ya lo dicho, un poco estamos al albur de los grandes sistemas de inteligencia artificial, llámese americanos, llámese chinos, ¿vale? Y ahí Europa debería de tomar seriamente cartas en el asunto. ¿Qué es lo que viene en un futuro cercano? Pues bueno, yo creo que ya está aquí, esto no viene. La mascota esta que nos acompañaba, el copiloto que nos ayuda,
de repente se convierte en un animal que sale de casa por su cuenta y toma sus propias decisiones. Son los agentes, que es el paso que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo con Cloud Cowork, ¿vale? Son capaces de ejecutar tareas completas, navegan por la web, compran ofertas, redactan documentos, envían correos, ejecutan código, lo hacen prácticamente todo ya por su cuenta. Y ahí empieza a cambiar las reglas del juego, porque en definitiva también lo que pone de manifiesto es que es necesario reubicar el papel del ser humano en el despliegue de la inteligencia artificial, es decir, cuál es el papel del ser humano, ¿vale? Cuando cada vez más terreno es ocupado por los sistemas de inteligencia artificial, o va a ser ocupado por los sistemas de inteligencia artificial. Y relacionado con esto, una reflexión que hacía a viva voz antes de conectarnos, que tiene mucho que ver con que en el caso de Canarias, ¿vale? Hay que adoptar una iniciativa que nos permita, en cierta medida, convertir la inteligencia artificial en una infraestructura, igual que las carreteras, igual que Internet, la fibra óptica, etcétera, etcétera, que los ciudadanos puedan tener acceso a la inteligencia artificial. Lo digo porque si no, con el tiempo, y eso se está viendo, es decir, para los que usamos los modelos avanzados, los modelos frontera de inteligencia artificial generativa, los de pago, profesionales, para empresas, somos conscientes de la potencia de estas herramientas. Yo no te digo que, bueno, la versión gratuita de ChatGPT, bueno, para hacerte una idea, o de cualquiera de estas herramientas, te permite hacer una idea, pero no tienes ni idea del alcance, de la potencia que tiene esta herramienta hasta que usas de verdad las versiones de pago que tú dices, te quedas, todos los días te quedas sorprendido de los avances además, ¿no? Es decir, cada vez esto va evolucionando de una forma brutal y te hace pensar qué le queda al ser humano, ¿no? Daniela Amodei, que es cofundadora y presidenta de Anthropic, la empresa dueña de Claude, pone énfasis en que lo que le va a quedar al ser humano pues va a quedar pues las habilidades de comunicación, la empatía, la curiosidad, las habilidades personales, que eso es lo que va a incrementar el valor de la acción humana. Si se va a convertir importante aquella gente que tenga estas habilidades, nos quedará a los humanos, pues eso, el entender el contexto, el formular los problemas, el interpretar bien una salida, el asumir la responsabilidad. En eso es lo que probablemente se vaya el valor del trabajo humano. Si en el caso de los que trabajamos en el ámbito del derecho, la parte de ejecución, quizás incluso hay quien dice que el conocimiento a partir del uso de estas herramientas empieza a valer cero. Y lo que va a empezar a valorarse especialmente es el juicio humano, es decir, aquella gente que tenga capacidad para discernir, lo que comentaba, para dar el contexto, para entender, para comunicarse con las personas, son las que van a poder conservar parte de su actividad, porque, bueno, no quiero ser catastrofista, pero yo creo que individualmente hay que hacer una reflexión para orientar y proyectar hacia el futuro en nuestra actividad, qué es lo que va a pasar con el uso de estas herramientas, y un poco ir entrenándote en esas nuevas habilidades. Por ejemplo, en el caso de la gente joven, es importante que tengan la habilidad de aprender y volver a aprender y reaprender, porque ese parece que va a ser la constante en su vida profesional, constantemente el cambio de paisaje, el cambio de clima, y la única manera de adaptarse es aprender, ¿vale?
aprender a utilizar el juicio humano, aprender a darle contexto a la inteligencia artificial y utilizar la duda, que es algo que nos distingue específicamente a los humanos, como palanca para aprovechar toda la potencia que tiene la inteligencia artificial. Bueno, y esto era lo que quería contarles hoy. Les dejo aquí un enlace al PDF de la presentación y al texto de esta charla, donde vienen las referencias y los autores que he mencionado con sus respectivos trabajos enlazados, por si alguien quiere ampliar la información y tenerla de primera mano. Muy bien, Juan Carlos. La verdad que bien, ya empiezan algún comentario interesante. Iba a decir una pregunta, pero ya estamos ahí. Pilar, si quieres, puedes abrir el micro. Dice que eres un crack. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y así... No, como quieras. O te puedes A ver, dejar de compartir. Y así ya nos vemos las caras. Venga, Pilar, si quieres en directo y si no lo leemos. Si quieres abrir el micro y lo dices. Bueno, leo el comentario este. Leo, venga, perfecto. Dice, discrepo en que el conocimiento no sirva. De hecho, has comenzado diciendo que hay que tener conocimiento para poder valorar lo que te ofrece la herramienta. Otra cosa es que la memoria vaya a poder descansar en un asistente, pero conocimiento y actualizado creo que son necesarios. Enhorabuena por la charla, eres un crack. Sí, bueno, yo hacía referencia bueno, hay gente que ya ha manifestado, pero bueno, yo creo que o sea, que el valor del conocimiento es cero. No es que, es decir, que ahora mismo el saberte el Código Civil es inútil, ¿vale? Es lo que me refiero. Y que claro, que por ejemplo en los procedimientos de selección tenemos que empezar a pensar en una clave distinta. Es decir, el conocimiento siempre va a ser importante, sobre todo porque yo creo que es también el germen del juicio, ¿no? Para tener juicio, para valorar y todo eso, pues tú tienes que tener conocimiento, pero lo que es la adquisición del conocimiento ya es que está al alcance de la mano. A mí, por ejemplo, Notebook LM, lo más increíble me parece que es una herramienta súper potente para el aprendizaje, es decir, puedes aprender cualquier cosa y al nivel de conocimiento que tú desees. Es decir, ese interés que tenías, yo qué sé, por la fotografía, pero coño, tenías que dar con alguien que supiera de verdad fotografía y te enseñara. Pues ahora tienes ahí alguien que te enseña, que tiene una paciencia infinita y que puedes molestar a cualquier hora, incluso yo qué sé, en la madrugada, si estás, ¿sabes? Si estás despierto porque te has desvelado, pues vas ahí y tienes alguien que te enseña esa parte que antes era totalmente vetada. Es decir, el conocimiento ahora mismo está muy abierto, yo creo. Igual no me expresé bien si se entendió eso que no tenía importancia, pues claro que tiene importancia. Bien. Israel, levantó la mano, como quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Muy bien. Sí, claro. Muy bien. Nada, en primer lugar, el agradecimiento a Juan Carlos por la charla. Me ha parecido excepcional. Pero bueno, yo quería aquí traer un enfoque un tanto diferente, algo que creo que no se ha tocado mucho, y es la utilización de estos agentes, de estas herramientas de inteligencia artificial, no solo como podríamos decir que es un ayudante, que nos ayuda a elaborar textos, que nos ayuda pues también a realizar imágenes, a analizar también, sino a una cosa que es como yo lo utilizo, que es como asesor. Yo, para poner en contexto, yo llevo utilizando ChatGPT pues unos más de 3 años, utilizo la opción de pago, la profesional, y básicamente pues ha pasado esta herramienta pues a ser un ayudante pues para programación, para la redacción de textos, también para investigación. Pues ahora mismo lo utilizo como asesor en la toma de decisiones estratégicas en la empresa en la que trabajo. Entonces no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia y qué opina. Gracias. Vale, yo ya
Por supuesto que claro, nosotros tenemos un conocimiento y una experiencia limitada al ámbito en el que hemos trabajado, donde hemos adquirido el conocimiento. Realmente los modelos largos de lenguaje están entrenados como mínimo con todo el conocimiento que está disponible en Internet. Después, cada uno de estos modelos tiene sus acuerdos con universidades, con bibliotecas, acceden a determinadas bases de datos, incluso piratean libros y los incorporan en los datasets con los que entrenan estos modelos largos de lenguaje. Después, la programación y las propias peculiaridades en el entrenamiento de cada uno de estos modelos. Pero concretamente, yendo a tu pregunta, sí, o sea, asesor, pero claro, ya te digo que cuando tú te asesoras en un modelo largo de lenguaje de una materia que tú desconoces, pues tienes que ir con pies de plomo. Entonces, yo lo que recomendaría es siempre contrastar, ¿vale? Y en el flujo de trabajo, contrastar. Yo utilizo Perplexity para la comprobación y para el comienzo de una discusión con el modelo largo de lenguaje en relación en las áreas que no conozco. Me tengo que fiar hasta un punto, pero hago una comprobación siempre con otro modelo, un modelo que te hace Perplexity, te lo da muy fácil porque te da las referencias de donde ha obtenido la respuesta, ¿vale? Perplexity es un hub que utiliza distintos modelos de inteligencia artificial, construye su propia respuesta y te la entrega. Y además, a un nivel, en la versión de pago, nosotros en el despacho tenemos versión de pago profesional para empresas de ChatGPT, de Claude y también de Perplexity y también de Google, y también tenemos el Office 365, pero tenemos la versión básica, la que te viene con el Office 365 de pago. Decía esto porque hay herramientas que son especialmente indicadas para la comprobación de los resultados que te dan los modelos potentes, ¿no? Gemini es una pasada, es decir, el otro día hicimos un estudio de mercado de contadores de agua. Y la verdad que me quedé asombrado, la respuesta más ajustada a la realidad fue la de Perplexity. Perplexity accede a los datos en línea que hay en cada momento y las respuestas las construye a partir de esos datos y te da las referencias. Y para mí, por ejemplo, eso yo, ahora mismo dicen, oye Juan Carlos, ¿cómo está el estado de la cuestión en relación al artículo 70 de la Ley de Contratos del Sector Público? Le pregunto a Perplexity y en 4 párrafos me monta una respuesta con la referencia, que una vez comprobada la referencia, lo que pasa es que siendo un área de conocimiento que yo controlo, me es muy fácil saber si lo que me está diciendo está bien o me está metiendo un pufo. Pero yo, el tema es que es por la propia naturaleza de los sistemas de inteligencia artificial generativa, están pensados para crear respuestas, ¿vale? No son deterministas, si por eso la contestación, si le haces la misma pregunta o le pides el mismo asesoramiento a la misma herramienta, te acaba contestando de forma distinta, ¿vale? Quizás el sentido sea el mismo, pero la respuesta es diferente. Yo aconsejaría, salvo que, si es una cosa de andar por casa, pero si es un tema profesional, en el flujo de trabajo incorporaría una comprobación, y en la comprobación, cuando no alcanzan tu conocimiento, utiliza otra herramienta de inteligencia artificial. Yo utilizo Perplexity. Vale, muchas gracias. Bueno, mi pregunta, yo para no alargar esto más, mi pregunta iba más en el sentido de cuestiones estratégicas a nivel diario de empresa, o más ya en el sentido de, por ejemplo, decir, ¿cómo puedo actuar si un proveedor no me ofrece el producto, o si hay demoras en los tiempos, etcétera? O incluso también relaciones con empleados o la dirección, etcétera. Bueno, sí, eso es contado, ¿eh? Bueno, yo lo utilizo para entrenar reuniones. O sea, si tengo a participar en una mesa de contratación como asesor, me entreno en mi papel. Yo, por ejemplo, eso, cuando explico a la gente de las administraciones públicas que estas herramientas son multimodales y encima, sí que no solo sirven para eso, para crear texto, sino, oye, que tú puedes tener una conversación y el día que tú te sientes delante de tu jefe para discutir el sueldo, resulta, como los seres humanos somos muy previsibles, resulta que es que tú sabes por dónde te va a salir, porque probablemente la conversación vaya por ahí, y si tú estás entrenado no es lo mismo si vas sí, eso que tú dices, sí, eso yo también lo utilizo, para la parte esa de contrastarlo.
me parece que Claude, ¿vale? Eso que tú me estás diciendo, Claude, es la herramienta que yo utilizo para ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahora en Claude han incorporado unas skills que están orientadas específicamente para determinados tipos de trabajo. Tienen unas skills que realmente lo que son flujos de trabajo embutidos, preparados en un paquete que el modelo de inteligencia artificial utiliza para no tener que estar escribiendo otra vez el prompt y los ejemplos que han funcionado en determinada tarea. Tú los puedes empaquetar en una habilidad y reutilizarlo. Yo tengo una skill, por ejemplo, para crear talleres de inteligencia artificial. Cuando le digo, oye, este programa, o créame un programa, o bueno, este programa que me viene dado, vamos a desarrollar un taller, él sabe que automáticamente me tiene que generar documentación para el docente, documentación para los alumnos, y automáticamente me genera una presentación y unos casos prácticos que pueden ser texto, o pueden ser hojas de cálculo, o pueden ser cualquier cosa, ¿no? Y después yo lo superviso, lo completo, le añado lo que yo considero, pero al final no estoy repitiendo aquel trabajo que tardé como 4 días en generar un flujo de trabajo para crear un taller con inteligencia artificial. Ya eso está empaquetado, y ahora Perplexity además ha hecho eso mismo, pero en relación a determinadas áreas de conocimiento. Hay estas empresariales, hay paquetes como habilidades que tienen concentrado todo el conocimiento de consultoría que hay por ahí. Así que vamos, ya yo lo veo todos los días. Es decir, ahora se puede acceder a un nivel de entrega de trabajo muy potente, porque accedes, yo qué sé, yo he aprendido una barbaridad de técnicas, ¿no? Bueno, técnicas que son conocidas y utilizadas desde hace tiempo por grandes multinacionales de consultoría, y sin embargo a esas técnicas podemos estar accediendo ahora porque aprendes un montón. Ya, los sistemas bien orientados te enseñan una barbaridad. Pero ¿cómo me enrollo yo en la respuesta? Joder. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien, muy No bien. te das cuenta. A ver, en el chat también José Enrique nos comenta: enhorabuena Juan Carlos por tu labor de investigación, divulgación y aplicación de la IA en el ámbito de la administración pública. Y hace 2 preguntas: ¿en qué áreas del derecho la IA está aportando más valor? Y la segunda, ¿la IA está banalizando el conocimiento jurídico? No, bueno, yo aquí, ¿en qué áreas del derecho aportan más valor? Pues yo creo que las aportan todo. ¿Vale? Tú le quitas el apellido contratación pública y se puede utilizar en cualquier área del derecho. Lo único que hay que hacer, yo creo que hay que empezar por donde hay que empezar, que es empezar a utilizarlo. Entonces las versiones gratuitas me parecen ideal para darte cuenta de la potencia que tienen. Después interesarte cómo mejorar las instrucciones que le das. O sea, yo creo que ahí está un poco la clave. Cuando tú eres capaz de dar con el resorte que hace que las respuestas que te da el sistema saltan de calidad, a partir de ahí dices, bueno, yo creo que si esto es la versión gratuita, la versión de pago, o sea, nosotros utilizamos la versión de pago porque lo consideramos una inversión que se amortiza de forma inmediata, porque un trabajo que antes te llevaba 4 semanas, ahora se realiza en apenas unos días, una semana. O sea, con lo cual, si miras los números, dices, bueno, además que lo que te permite, que me parece importante, es entregar más valor, ¿vale? Es decir, no es lo mismo un informe jurídico en el que antes intentabas no adentrarte en aspectos, o sea, ahora puedes afrontar, si puedes dedicarle tiempo a ir por los distintos vericuetos hacia donde puede desarrollarse un asunto jurídico, ¿no? Y hacer un poco como el jugador de ajedrez que es capaz de proyectar hacia el futuro cuáles son las jugadas, por dónde te pueden salir, todo eso ahora es relativamente fácil de hacer. Y yo lo que digo que, claro, por aquí por el despacho nos meamos de la risa, por decirlo de manera gráfica, porque vemos que en el ámbito jurídico el problema del uso de la inteligencia artificial es la responsabilidad, el uso irresponsable de la inteligencia artificial, porque por desgracia hay compañeros que yo creo que deberían de hacer
lo primero que deberían hacer es formarse y entender cómo funcionan los modelos de lenguaje, porque lo que sí observamos es una absoluta irresponsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Se nota porque huele a inteligencia artificial muchos de los escritos que pasan por el despacho. Decimos, vamos, si este no era capaz de escribir 2 párrafos y apenas hilaba una idea con sentido, ahora de repente el tipo te presenta 14 folios, la mitad de los folios se nota que es paja, o sea, que no viene al caso, y encima no ha tenido la cautela de revisarlo. O sea, y yo creo que ese es el gran, esto que Daniel Charlotin se haga una página web, que por cierto, eso está enlazado en las referencias del documento que les dejé ahí de la charla, está enlazado y es curioso verlo, ¿no? O sea, incluso el Charlotin apunta la multa que le han puesto al abogado que ha utilizado. O sea, hay un caso aquí muy conocido, ¿no? Que utilizó 43 sentencias del Constitucional, además, para ilustrar un recurso en la vía penal. Y ninguna era cierta. Digo, yo creo que no te has enterado de esto, ¿no? Me parece no solo una absoluta irresponsabilidad, una temeridad, porque tú dices, bueno, se me coló una sentencia. Digo, joder, y eso tiene una fácil solución, que es supervisar las cosas, no darlo porque por la propia naturaleza de lo que es la inteligencia artificial generativa, es creativa. Siempre, ¿no? Esto que se habla de la temperatura de los... ¿Por qué ChatGPT es más creativo que el resto de las herramientas? Para mí, ¿no? Probablemente porque tengan una temperatura mayor, ¿no? Los creadores lo han diseñado para que tenga más libertad a la hora de crear. Sin embargo, por ejemplo, en el ámbito jurídico, Claude, me parece a mí que la herramienta para trabajar con los jurídicos es muy estricta, tiene muchas herramientas y tal. Bueno. Perfecto. Muy bien, yo creo que ya estamos la respuesta. Bueno, hay un montón de conceptos y ideas que has transmitido, me parecen súper interesantes, sobre todo el que seamos nosotros los que dominemos a la IA y no la IA a nosotros, el ser críticos, todo esto es fundamental, y transmitirlo en todos los foros y en todos los ambientes posibles, ¿no? Porque si no es que esto va a ser una explosión de palabrerío, sin justificar, sin nada, que puede traer un montón de problemas, ¿no? Sí, yo creo que individualmente tenemos que hacer una reflexión sobre nuestro propio trabajo, ¿vale? Hacer lo que el índice Iceberg hizo, dividir nuestro trabajo en las tareas que están implicadas en los trabajos que tenemos que hacer día a día, qué tareas desarrollamos y reflexionar sobre la posibilidad de que pasado mañana haya una inteligencia artificial que eso te lo haga de manera mucho más eficiente que tú. Lo digo más que nada, primero, porque yo estoy metido en estos temas de inteligencia artificial, bueno, principalmente por curiosidad, pero indudablemente también porque quiero asegurar que no nos quedemos fuera del juego, ¿no? Esto indudablemente para los abogados que manejamos estos temas es una ventaja competitiva, es una ventaja como cuando aparecieron las bases de datos de Aranzadi y todo esto en disco, que claro, estaban los abogados que no se habían enterado de la película, que seguían yendo a la biblioteca y se tiraban horas y horas buscando de dónde agarrarse para un asunto, y los medio frikis, ¿vale? Que se gastaron las becas en un ordenador y tenían dónde meter la disquetera y tal. La pérdida de tiempo ahora es mínima, ¿no? Y encima, incluso para los tribunales, ¿no? Era un aire fresco que tú les aportabas ya la sentencia, el texto y tal, se lo acompañabas ahí. Pues algo parecido sucede también con el uso de la inteligencia artificial, pero me refiero al uso responsable, ¿no? El hecho en el que tú no le das el control a la máquina, tú sigues controlando tu trabajo y lo que haces es enriquecerlo. Totalmente. Muy bien, creo que hemos llegado al final. Por el chat no hay ninguna pregunta, etcétera, y creo que ha estado genial. Carlos, yo creo que tú también como experto en la materia de esta, seguro que has disfrutado mucho. Sí, no, yo
Profesionalmente y sobre PRON nunca he hablado con José Enrique. Si fuéramos a charlas que hemos dado en esta cátedra que yo he dado en otro sitio, nos plagiamos el 90% de las slides o de los conceptos clave. Por tanto, desde mi humilde opinión, como apasionado de esta materia, me parece que es muy acertada y te felicito. Y además, las imágenes, por lo menos comparadas con las mías y como las cosas, es mucho mejor. O sea que mucha felicidad. Muchas gracias, Carlos Alberto. Hombre, yo sé que mi experiencia cuando imparto formación sobre estos temas, yo soy más partidario de impartir talleres, ¿vale? Porque es que, hombre, probablemente de aquí la gente salga muy contenta y tal, pero dentro de 15 minutos mirará en su bolsillo si el coño que tengo aquí. Pues bueno, por lo menos tiene el enlace donde entretenerse y leer más documentación, pero realmente los resultados espectaculares son cuando usas estos modelos. Tú dices, joder, Dios, qué pasada, que esto antes era una cosa indescifrable, meterle mano a un sistema dinámico de adquisición donde tiene que examinar el historial de contratación de una administración pública durante los 4 últimos años. Estamos hablando de miles de contratos. Ahora es chupado. Antes te tirabas 2 meses para diseñar el sistema, pero ahora es muy fácil. Sí, todo esto cambia y cambia de manera muy rápida. Mira, Pablo Zurita acaba de comentar una cosilla por aquí, súper útil tu experiencia, muchas gracias. Decías que la IA permite montar documentos que son un rollo tremendo. ¿No ocurre que el que los recibe los pasa por la IA y acaba decidiendo la máquina? Currículum que se montan para que los pasen los filtros la IA, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una de las cosas que les digo a las entidades del sector público cuando hago alguno de los talleres, ¿no? Les digo, ustedes tengan claro que ustedes están todavía dándole vueltas si lo usamos, si no lo usamos, si no sé qué, no sé cuánto, pero que las empresas, cuando ustedes publican una licitación, están pasándolo por la inteligencia artificial para que les diga, oye, esto me huele que estas prescripciones técnicas están orientadas a un tipo de empresa determinada. Y la IA te dice, pues sí, aquí se menciona una marca, por ejemplo. Ah, mira, pues ya es un motivo de nulidad del pliego técnico. Todo ese tipo de circunstancias, es decir, que yo les digo, bueno, dentro del flujo de trabajo ahora hay que incorporar una tarea más, que es hacer la revisión del detalle. Es decir, que en eso es muy útil la inteligencia artificial. En el enfrentamiento de inteligencias artificiales, es decir, eso, pero eso ya se está produciendo, ¿vale? Es decir, que con mayor o menor fortuna, porque hay gente que tiene la habilidad de escribir las cosas de tal manera que no se nota que está hecho con inteligencia artificial. Otra que a mí, por ejemplo, no me importa decir que, vamos, que lo tenga claro, ustedes igual les queda la duda de si yo soy una imagen creada por inteligencia artificial, pero yo en todo lo que hago utilizo la inteligencia artificial porque para mí tiene un valor bestial la herramienta, sobre todo si tienes un mínimo de curiosidad para aprender es bestial. Y eso va a pasar, ¿eh? Ese dibujo que estaba haciendo Pablo de inteligencias artificiales, con los agentes de inteligencia artificial, lo que va a pasar es que un agente va a hacer una tarea y va a haber otro agente que haga esa tarea de manera distinta y se enfrente. Entonces en el mercado van a competir, igual que compiten ahora las empresas, van a competir los agentes por realizar de manera más eficiente o más efectiva determinadas tareas. Pero eso yo creo que es igual que sucede ahora. ¿No? Si, claro, ahí quien lo haga mejor, pues va a dominar el paisaje o va a permanecer en el paisaje. Esto es como decía Darwin, ¿no? El que se adapta mejor es el que sobrevive. Totalmente, totalmente. Bueno, aquí nos despedimos simplemente recordarles que también, junto con Cabildo de Tenerife, en la universidad hemos conveniado para dar formación a las administraciones locales en los temas de IA en distintos niveles, tanto normativa, de legislación, etcétera, etcétera, como técnicos. Ya hubo un primer curso de Python y ciencia de datos que se llenó con
En día y medio se llenó absolutamente con técnicos, sobre todo de la administración local y algunos de la universidad también. Y seguiremos en ese camino de no quedarnos atrás aquí en Tenerife, gracias a la colaboración de Caja 7, Cabildo Tenerife, a través de este instrumento que tenemos, que es la cátedra Caja 7 BOB. Juan Carlos, muchísimas gracias. Seguiremos contando contigo para este convenio también, porque creo que puede ayudar mucho a todas las administraciones locales. Y nos despedimos. Hasta la próxima y a todos muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, Carlos, chao, Juan Carlos. Nos vemos. Chao. Gracias.